¿Qué pasó, brother? ¿Cómo vamos? No se te escucha, ahora mismo. No sé si lo tienes apagado el micro. Ahora. ¿Cómo Sí, vamos? bien, acalorado, tío. Que aquí hace un diazo que no veas. De la hostia. Bueno, no me imagino ya. ¿Cuánto estáis? Por lo menos 30 grados. O sea, Ya ves. Ya esto ves. negro de coger eso. Va bien eso. Yo lo necesito también esto. Pero bueno. Buah, yo estaba blanco perdido, ¿eh? Y Yo, gracias a mira, esto. ya me ves, tío. Pero porque también, joder, os mantréis medio morenos todo el año vosotros. Sí, aquí, bueno, si estamos blancos es por trabajar bajo techo. Ya ves. Pero bueno, Pero bueno, tío. Nada, si quieres igualmente, como es algo que lo que hemos dicho, yo lo voy a guardar después y lo dejaré grabado. Conforme si quieres se vaya si va entrando la gente o demás. Si quieres, fija el comentario por si la gente se interesa cuando entre. oye, Y pues, sabes cómo fijarlo, ¿no? Y no. bueno, tienes que poner el comentario, meterlo y luego te pondrá fijar comentario. Y listo. Y así pon, por ejemplo, todo sobre la proteína y empezamos a hablar de la prote y de todo y para adelante. Sí, sí, yo aquí estoy asfixiado también, joder. Voy a subir un poquillo. Eso tú ahora vengo. Pones un momentillo el comentario y listo. Ahí está. Y ahora tocas en él y te pone fijar comentario. Ahí está. Genial, ya Todos está los días abierto. se aprende algo nuevo, ¿eh? Que eso es lo que te voy a decir. Cada día se aprende algo nuevo. Joder, y menos mal. Así que, Ready, tío, si quieres, lo que digo, lo metemos. Como igualmente lo grabaremos y esto para colgarlo, pues la gente que se vaya interesando, pues que vaya empezando a escuchar. Sí, Así que nada, tío, primero de todo, gracias por haberme traído a tu perfil, tío, es un placer. Y bueno, encima poder gracias a ti. compartir lo que me gusta y hablar de, joder, de cosas que realmente veo unas fricadas y seguramente hasta, aunque lo tengamos bastante matizado, yo aprendo algo de ti y a lo mejor tú algo de mí. Sin Igual duda, no. siempre, siempre. Entonces, nada, tío, es un placer. Nada, si quieres, vamos a darle cañita un poquito. Vamos, si quieres, empezando con qué es la proteína y demás, y de ahí pues vamos avanzando. Ya te voy a dar cómo sería un poquito el esquema y vamos esquematizando poco a poco esto y para adelante. Vale, bueno, empezamos hablando sobre la proteína. La proteína es un macronutriente, ¿vale? Diría que uno de los, si no el más importante para todo, no solo para la construcción muscular, para la vida. Estamos compuestos de proteínas, o sea, todo lo que es nuestro cuerpo son proteínas, hasta el pelo, Sí, exacto. para lo que no lo sepan. Y bueno, creo que no se le da a la proteína la importancia que debería en la población en general. Ya más entrando en deporte, pues sí coge importancia, pero creo que es un paso importante que debería de dar la sociedad el conocer la proteína y su importancia en cuanto a salud. Exacto. Toda la razón. Sí, sí, al fin y al cabo, no tenemos que olvidar que es uno de los nutrientes que van a ser los que nos van a ayudar bueno, es estructural, como bien dice, y lo que nos va a ayudar es a crear, y no solo masa muscular, que es a lo que la gente lo enfoca solo, sino que, como bien has dicho, la piel, los órganos, las hormonas, el Todo. pelo, todo está creado por proteína. Entonces, tenemos que dar una vital importancia en cuanto al menos unos mínimos requerimientos para esto, para formar lo que es esencial en nuestro cuerpo que realmente el músculo no es esencial dentro de para vivir, ¿vale? Sí que nos mejorará la calidad de vida, pero no sería como esencial para vivir. Entonces tenemos que saber o enfocar ya que lo mínimo va a ser óptimo para que muchísimas funciones y todo dentro del organismo se puedan llevar a cabo. Vale. Nada, me gustaría decirte más o menos también que digamos un poquito qué son los aminoácidos, porque yo me acuerdo cuando no tenía ni pájara idea de esto, que yo leía que los aminoácidos eran cadenas de proteína, pero yo decía que no entiendo, por más que yo lea esto y vea que son eslabones, realmente como desmitificar, perdón, desenrollar un poquito el qué sería bien para que una persona normal lo entienda. Claro, yo lo entendí por así decirlo, o sea, de qué se forma la proteína. Es como la proteína es el recipiente, por así decirlo, y dentro de de recipiente están todos los aminoácidos. O sea, Exacto. para poder asimilar la proteína, esa proteína se tiene que romper y sacar lo que está dentro, que son los aminoácidos. Ya el cuerpo, según los aminoácidos que tenga esa proteína, porque no toda la proteína, todas las proteínas son completas en aminoácidos, destinará aminoácidos para una cosa, para otra. O sea, al fin y al cabo, las proteínas
se utilizan para todo, hasta para generar energía, ya en un caso extremo, por así decirlo. Génico, demás, sí. Y ya después, por el tema de los aminoácidos, bueno, la cadena lateral R determina qué es el aminoácido en sí o qué funciones cumple. Siempre están compuestos por átomos de carbono, o sea, una estructura de carbono. Y pues no Sí, se me pues nada. ocurre Sí. poco más. No, sí, no, está genial. Yo más o menos quería como la simple especificidad de que un aminoácido es como una proteína rota y que, por ejemplo, 3 aminoácidos forman una proteína, pero es que no, porque la gente engloba que todo proteína es lo mismo. Y una proteína puede ser la insulina, una proteína puede ser una enzima proteasa, la lipasa, estos son proteínas. Entonces tenemos que saber que más o menos cada grupo de aminoácidos van a formar una proteína específica para una tarea en concreto. A eso es lo Exacto. que nos quería llegar. Porque yo eso, no lo podía llegar a entender y dije, hostia, tengo que realmente entenderlo y explicarlo de una manera que la gente pueda entender la Total. función. Yo Entonces, siempre intento explicárselo a mi ahijado, que tiene 8 años. Y si él lo entiende, yo digo, me ha quedado está claro a mí. bien, Porque al fin y al exacto. cabo, si tú te sabes comunicar, transmitir, creo que es una parte positiva para ti mismo para decir, oye, pues lo entiendo, sé lo que hablo. Exacto, toda la razón, sí, sí. Yo es esto. Entonces tenemos que dar la vital importancia de que, como hemos dicho, tío, la proteína y los aminoácidos van a ser súper importantes para la formación de muchísimas cosas. Para hacer un resumen sobre qué es la proteína y los aminoácidos, nos van a ayudar a formar muchísimas cosas como serían hormonas, piel, órganos, masa muscular también y demás. Entonces, vital importancia la proteína. Eh, Total. exacto, exacto, ahí está yo. Toda la razón, toda la razón, toda la razón. Entonces, nada, vamos a, si quieres, a pasar un poquito a qué serían más o menos las típicas recomendaciones en cuanto a diferentes disciplinas. Ya pueda ser, por ejemplo, una persona sedentaria, una persona que practique deporte de resistencia, una persona que practique, yo qué sé, entrenamiento mínimo igualmente, o, por ejemplo, para hipertrofia, entrenamiento de fuerza. Entonces, empezamos, si quieres, de lo más bajo como de lo más sedentario hacia para arriba. Y nada, si quieres meterle o como quieras. Como te venga mejor. Si quieres darle tú, que siempre me adelanto. Bueno, yo soy igual, por eso mismo te digo, porque yo cuando empiezo a hablar no me callo. Así que, nada, yo en cuanto a la población, la recomendación que había en cuanto a la población sedentaria era 0,8, que por suerte ahora se ha recomendado un 1 al mínimo, o sea, se subió esta ingesta, se hizo una actualización, aunque, bueno, yo igualmente, esto sería para una persona sedentaria que lo que hace, por ejemplo, es sofá, levantarse, trabajar, por ejemplo, en una oficina, ya, pero por ejemplo, también tenemos que, yo pongo en cuenta siempre que ya igualmente un entrenamiento de fuerza es ser un paleta, por ejemplo, y estar levantándose acostado el día. Entonces, a lo mejor ya está, por ahí ya la ingesta podría subir un poquito más. Pero bueno, empecemos con lo que hemos dicho, lo básico. Una persona sedentaria sería 1 gramo por kilo de pesos, moverse ahí entre 0,9 y 1,1, por aquí. En un deportista de resistencia se ha visto que entre 1,2 a 1,7 es interesante. Yo me ciño más a un 1,5, entre el 1,5 y 1,7, porque al fin y al cabo un deportista de resistencia va a tener que tocar las pesas para mejorar también, por ejemplo, en el espectro de fuerza-velocidad o fuerza-resistencia. Entonces, de una manera u otra va a tener que tener El una ingesta stiffness. alta. Y en cuanto a una persona como sería un deportista de hipertrofia, fuerza, depende de la etapa en la que esté, vamos a tener que, por ejemplo, optar por una proteína o sea, por una ingesta de proteína u otra. Si quieres darle tú, en cuanto a una definición, por ejemplo, a alguna pérdida de grasa y cómo lo estructuraríamos. Claro, ya cuando vas orientado al deporte de fuerza, fuerza, sí, ya la cosa varía. O sea, los requerimientos proteicos aumentan, sin duda, porque no es lo mismo, como bien dice, una persona sedentaria que no hace deporte. Una persona que practica deportes de resistencia, que tiene un rango de proteína inferior. Y bueno, ya entrando ya en lo que normalmente solemos ver, que es el deporte, o sea, las pesas. El rango mínimo, por lo que a día de hoy está establecido en 2,2, se podría ampliar, o sea, tenía el rango hasta 2,6, incluso 3 gramos se ha visto. Dependiendo de la etapa que te encuentres, pues tendrá más importancia o no. Hablamos de esto porque en una etapa de déficit cobrará más importancia no solo por lo que es la proteína de función plástica que tiene, sino tema saciedad. Entonces, y en una etapa de déficit, si ya tenemos una masa muscular, lo que intentamos es
perder la mínima masa muscular y perder la máxima grasa corporal. Entonces, la ingesta de proteínas altas y un entrenamiento de fuerza mantendrá esta masa muscular. Ya si entramos en una etapa de volumen, esa proteína, por así decirlo, se puede bajar un poquito el rango, estarán con 2 gramos más o menos, pero en un déficit calórico 2,5 quizás, depende también el individuo, porque no es lo mismo meterle 2,5 gramos para 2.000 calorías que para 3.000 calorías. Entonces, se tendría que valorar la persona en sí. Exacto. Una cosa que yo querría añadir, más que nada, es que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a la ingesta de proteína, a la hora de darlo en un déficit calórico, es empezar de los rangos más mínimos y cuando nuestro porcentaje de grasa vaya bajando, empezar a aumentarlos. Porque a la hora por ejemplo, en un déficit, como tú bien dices, lo que buscamos es mantener el máximo muscular y, por un lado, también maximizar el rendimiento para dar ese estímulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que la gente parte de un 17%, por ejemplo, pongamos un 17% de grasa corporal, o un 16 o un 20, da igual, un porcentaje un poquito más alto. ¿Y qué pasa? A lo mejor empiezan con un 2,6 de proteína por kilo de peso, que aquí ya individualizando a una persona pongamos intermedia, ¿vale? No pongamos a un principiante porque sí que sería la ingesta más alta y demás. Una persona intermedia que ya lleva su parte principiante avanzada. Entonces, empezar seguramente con un 2,6, con un 17% de grasa, seguramente no vaya a ser lo más óptimo y estemos quitando como la importancia que podría tener eso es 0,5 y empezar con un 2, por ejemplo, o ese 0,6 en hidratos y en grasas, por ejemplo, para mantener ese sistema hormonal, a darle esa proteína que seguramente va a ser innecesaria, se expulse por la orina a través de la urea, o bueno, entonces es algo que yo quería como medio recalcar, porque claro, o sea, siempre intentamos, hostia, me han dicho que de 2,5 ya para arriba, y no es así, a veces ceñimos a subir desde lo alto y no va a ser lo más óptimo, tenemos que mirar también del porcentaje de grasa que partamos. Eso y claro, es lo que hablábamos el otro día, el tema de, por ejemplo, en personas obesas, esto se ve porque si le damos un rango de proteínas por su kilo de peso, si tiene una cantidad limitada de calorías, le estamos dando mucha preferencia a la proteína, muchas calorías a la proteína y le quitamos margen al resto de macronutrientes. Ahí está. No, es lo que quería, ¿no? Entendí que va la Sí, cosa sí. por ahí. Al fin y al cabo le quitaríamos la importancia y a lo mejor Exacto. esas 2.000, con 400 que te fuesen de la proteína que la pasases a los hidratos, seguramente a lo mejor tu rendimiento aumentaría y Exacto. hasta te diría más. Y aparte, otra de las cosas que podría pasar con esta proteína, si nos pasamos, es que igualmente haya una gluconeogénesis, que significa que la proteína va a transformarse en glucosa y va a ser utilizada como glucosa. O sea, es que realmente no le vamos a sacar ningún mayor partido. Exacto. Sí, sí, no estás correctamente alimentado, por así decirlo, y estás consumiendo proteína de más, al fin y al cabo esa proteína no se va a utilizar para lo que es, sino, Exacto. como bien dices, por la Gluconeogénesis. gluconeogénesis, pasa a convertirse en glucosa para las demandas que requiere el cuerpo de Exacto. energía. Genial, genial. Pues entonces, en cuanto a un déficit calórico, hemos dicho que nos podríamos mover entre 2 gramos por kilo de peso, 2,2, hasta se ha visto 3,1, aunque bueno, voy a matizar y como hemos matizado, que ese 3,1 a lo mejor nos podríamos ir cuando estamos en un 8, 9, 7%, donde a lo mejor nuestra masa grasa, nuestra grasa es bastante baja, con lo cual no están nuestros músculos tan protegidos, por decirlo de una manera, y necesitamos una mayor ingesta. Ok, Sí. entonces, si en una etapa de superávit calórico que nos sobra energía normalmente, ¿cómo distribuirías tú la proteína? Ya la proteína ahí la bajaría, o sea, tendría mínimo el 2,2 y ya iría jugando con el resto de macronutrientes, o sea, si tiene pues 3.000 calorías en una etapa de volumen, partiría, bueno, haría las calorías, después añadiría la proteína, en este caso un 2,2, y luego ya pasaría a estimar grasas, que aquí pues depende de si es hombre o mujer, 0,8, 1 gramo, 1,1, si es mujer por el rango más alto, y el resto sí lo pasaría a carbohidratos. Muy bien. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente también quiero hablar que depende del tema de grasas, carbohidratos, depende de la tolerancia. A lo mejor nos podríamos llevar a la grasa hasta 1,5 porque a lo mejor la persona es incapaz de meterse tantas Claro. calorías o demás. Entonces, ahí serían matices pequeños, pero sí, me gusta cómo lo enfocas. Gustos Yo es eso. también. Mm. Yo me Al fin y al movería cabo, entre... Perdona, si quieres acabar de... no, que al fin y al cabo es preferencia y o sea, vas a obtener la energía o de la grasa o de los carbohidratos. O sea, da igual si eres preferente de carbohidratos o si eres preferente de grasa. De igual Exacto, manera, van a ser fuentes de energía. Y el exacto. tema de la flexibilidad metabólica puede entrar aquí. Exacto. Eso Pues, es un buen tema que más o menos no vendría con la proteína, pero sí que realmente
Sí. Muchas veces me dicen el tema de los descansos, los días de descanso, hacer carbohidratos más altos, proteínas, grasas más altas. Yo lo que digo es que no lo intentéis hacer por ninguna tontería, que si se hace por alguna razón, sea por la flexibilidad metabólica, por intentar llevarla ahí. Entonces, tener esto en cuenta. Pero bueno, poniéndonos otra vez en el tema, yo el rango que recomendaría sería, bueno, se ha visto en ciencia entre 1,6 y 2,2, aunque yo me movería entre 1,8 y 2,2, más que nada subiría un poquito más por el simple hecho de que ya queremos como intentar asegurar, ¿vale? También lo que hemos dicho, más no es mejor, o sea, al fin y al cabo se va a poder transformar o expulsar sobre urea, o incluso si nos pasamos durante un tiempo muy largo, no me voy a los riñones, pero sí que me voy a que seguramente se pueda crear ácido úrico, y eso, por ejemplo, quedarse entre por ejemplo, los ligamentos o las articulaciones y demás, y con eso se puede formar una cosa que se llama gota, ¿vale? Que es un dolor La muy gota. grande. ¿Sí? Que sería como se acumulan como ácido úrico en estas articulaciones o algo, se crea como unos cristalitos, por decirlo así, y pueden formarnos. Nadie se asuste porque esto no pasa y yo llevo mucho tiempo pasando bajando a lo mejor del 1,9, 2,2 de proteína y sigo sin engordar. O sea que esto también dependería de muchas cosas y de cómo también funcione nuestro cuerpo a la hora de excretar esta urea. Exacto, yo creo que yo tampoco he bajado de un rango de proteína yo creo que nunca en los años que llevo aquí, pues menos de 2,2 no. Incluso he estado con un rango bastante alto, un 2,8, Uh -huh. pero también es verdad que fue la última etapa de hacer un déficit y ya iba mermado, por así decirlo. Exacto. Y tema saciedad, pues, y masa muscular. Mira, usted sí, exacto. Eso ha sido muy buen aporte. Así que nada, vamos a hacer, si quieres, un pequeño resumen en cuanto a la recomendación de cada diferente disciplina, diciendo que desde un inicio pondríamos que una persona sedentaria, y me refiero a una persona sedentaria, por ejemplo, trabaje de oficina y encima, por ejemplo, esté en el día en el sofá y demás, pues nos podemos mover entre 0,9 y 1 gramo por kilo de peso, ¿vale? Al fin y al cabo, para las funciones vitales del cuerpo. Si, por ejemplo, ya esa persona, aunque sea sedentaria, trabaja en una obra o demás, ya podríamos subir entre 1 1,2, más o menos, un poquito más alto, si somos entre resistencia 1,2, 1,7. Y si trabajamos en cuanto a hipertrofia, pongamos un rango desde, depende de qué disciplina, desde 1,6 a 3 gramos por kilo de peso, 3,1 se ha visto y genial. Así que, mira, me parece genial cómo realmente está saliendo esto, como estamos hablando, y yo creo que lo estamos resumiendo de una Bordando. manera muy sencilla para que la gente esté entendiendo. Si realmente estáis entendiendo, y diciéndonos que, o sea, realmente es algo muy interesante de saber, y nada, ahí está. Vale, vamos a pasar ahora con el valor biológico, ¿vale? En cuanto, porque esto mucha gente no sabe, o sea, primero me gustaría que definieses qué sería el valor biológico de una proteína, ¿vale? Y dónde podríamos encontrar este mayor aporte de valor biológico. Vale, valor biológico de la proteína, estaríamos hablando en cuanto a la calidad, o sea, la máxima calidad del tipo de proteína que utilice. Siempre se ha utilizado el huevo como el primer alimento de origen animal con mayor valor biológico. Entonces, lo que hablas me imagino que será la diferencia que habría entre la proteína animal y proteína vegetal. Tema Uh -huh. de vegano, vegetariano y tema de personas que Sí, consuman carne. exacto, sí, me refiero más que nada a esto, a explicar un poquito cómo sería el valor biológico y a qué nos referimos. O sea, ¿qué es lo que engloba que este, por ejemplo, valor biológico, esta calidad, Sí, sea buena? ¿Qué es lo que hace que esta calidad sea buena? bueno, una cosa importante es el tema de los aminoácidos, o sea, la cantidad de aminoácidos que tenga la proteína en sí. Bueno, sí, la cantidad realmente de aminoácidos, porque hay alimentos que no son completos, por así decirlo. Entonces, no tendría tanto valor biológico como una proteína que tenga toda la composición de aminoácidos o una inmensa mayoría. Exacto, genial explicado. Si realmente es esto, sería que un alimento, por ejemplo, tenga todo el espectro de aminoácidos, pongamos que tiene 50, ¿vale? En cambio, por ejemplo, nos metemos una verdura que tiene, o sea, nos metemos 5 kilos de verdura que nos van a equivaler, yo que sé, a 15 gramos de proteína, pero esta proteína a lo mejor tendrá 10 aminoácidos en comparación a lo mejor al huevo que tiene 50. Entonces, seguramente habrán unos tipos de estas proteínas que a lo mejor nos va a ayudar a crear enzima o a lo mejor a crear una hormona, pero no nos va a ayudar, por ejemplo, a estimular la síntesis proteica muscular. O sea, tenemos que comparar esto. Así que el valor biológico sería la calidad que tiene la proteína en cuanto a cuántos aminoácidos, cantidad tiene esta proteína. Entonces,
me gustaría también recalcar esto, como hemos dicho, en cuanto a un vegano, porque realmente es uno de los mayores problemas cuando somos veganos, bueno, cuando hay una persona vegana o algo en cuanto a aminoácidos. Yo creo que sí, en cuanto a la proteína, es importante, como bien dicen, personas que no consuman proteínas de origen animal, porque yo siempre me lío con veganos, vegetarianos, auto-veganos, o sea. Ujú. Entonces, entra en juego si tu objetivo es masa muscular, o sea, ya estás dedicado al deporte de fuerza o también incluso de resistencia por el tema de la vitamina B12. Pero bueno, ya más tirando a hipertrofia, el tema de la leucina, el aminoácido. O sea, es verdad que la proteína de origen vegetal no tiene en gran medida este aminoácido y este aminoácido se ha visto que es uno de los principales en la síntesis proteica. Activadores de Entonces, mTOR, sí. Ujú. entonces, en caso de que no quisiera suplementar con proteína vegana un vegano, si no quiere, o sea, bueno, ya es que esto nos está moviendo un poquito, pero bueno, eh, vamos a ver. Partimos de que la proteína de origen animal es de la mayor calidad. Proteína vegetal es de menor calidad por el tema del contenido de aminoácidos. Si tú quisieras igualar la cantidad de proteína de origen animal con una vegetal, tendrías que consumir más proteína de origen vegetal para igualarla, por así decirlo. Para que Exacto. tenga el mismo efecto sobre tu cuerpo. Exacto. Me gustaría porque hay un alimento, supongo que o lo conocerás y si no, bueno, pues lo hablamos y seguramente que a la que se hable de esto, que se ha visto que es de origen vegetal y se ha visto claramente que tiene un valor biológico bastante alto respecto a los demás y con ello tiene un espectro completo. Lo único que tiene limitaciones, por decirlo de una manera, que serían, por ejemplo, los fitoestrógenos. No sé si ya dijeron de los fitoestrógenos, qué alimento será el que tenga este valor biológico, que, bueno, sería la soja. Pues sí. Eh, Sí. Se ha visto que la soja tiene un valor biológico muy alto, tiene un valor biológico muy bueno, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, ¿qué pasa, Lidia? Un besito, ahí está Science pura, ahí estamos compartiendo. Explicando genial, la verdad, creo que sí. Y nada, esto se ha visto que tiene un espectro de aminoácidos súper completo, muy bien, pero claro, el problema que tiene, por decirlo de una manera, es que tiene estos fitoestrógenos, que lo que hace es que dentro del cuerpo se puede crear estradiol, que es un estrógeno más que nada, entonces aparte es como precursor, y esto depende, a ver, no vayamos a decir que un día nos vamos a comer soja y ya los hombres ya no ganamos masa muscular porque solo tenemos estrógeno, ¿vale? Sino algo que sea constante en el tiempo, sí que podría llegar a dar, no problemas en cuanto a la salud, pero sí a lo mejor problemas, por ejemplo, para esta ganancia de masa muscular. Entonces, porque sería como un equivalente entre estrógeno y testosterona. testosterona, entonces sería esto lo que yo me vendría a referir. Después también, otra cosa que me gustaría en cuanto a los veganos, proteína que puedas juntar para que sea, como tú bien dices, por ejemplo, creo que la pasta es, El tema de o la sea, lisina con la le falta lisina a la pasta y a los, por ejemplo, ¿cómo se llama? A los garbanzos y demás, le falta otro aminoácido que ahora mismo no me... metionina, creo que era. Ahí está, grande. No me acordaba. Pues eso, metionina. Entonces, por ejemplo, el garbanzo de estos sí que tiene lisina y el arroz o la pasta tiene metionina. Entonces, juntándolo ya tendríamos un espectro completo. Otro que sería, por ejemplo, el arroz y el guisante. Sería Exacto. que tendría un espectro de aminoácidos muy alto. Entonces, gracias a esto, podríamos igualarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, que 100 gramos de arroz no es lo mismo, por decir así, que 100 gramos de pollo en cuanto a Eh, calóricamente. exacto. Ese es el no problema, sino la limitación que pueda tener un vegano o vegetariano a la hora de, por ejemplo, perder grasa corporal, o sea, su objetivo es bajar de peso, como casi la gran mayoría, y mantener la masa muscular. El hecho de que las calorías importan y en este caso pues se vería influenciado por ello. O sea que para conseguir o sea, una fuente de proteínas completa a base de origen vegetal tendría esta limitación, por así decirlo. Exacto. Entonces, es esto. Y en cuanto a lo que digo, sí que podríamos a lo mejor con soja tener un espectro completo, pero ya hemos dado esta limitación. Que yo, por ejemplo, en una mujer con amenorrea, pues yo sí que lo recomiendo. Bueno, en una mujer en sí también vigilando, pero si, por ejemplo, tenemos amenorrea, podría ser un alimento que yo, aunque me pueda ayudar un 0,05%, seguramente me va a Claro. ayudar más que un 0%. Entonces, es algo que yo, por ejemplo, personas amenorreicas o con un síndrome de ovario poliquístico o demás, pues podríamos añadirle y gracias a esto, pues ayudarle.
Entonces, nada, yo creo que en cuanto al valor biológico lo hemos dejado bastante claro. En Se puede cuanto... igualar, Sí, pero sí. el hecho Tiene del las consumo. dime, sí, tiene las limitaciones que hemos dado, más que nada, que sería el aporte calórico. También se ha visto que suplementando con leucina en sí, pues aumenta también. Exacto, sí, sí, esa es una muy buena, mira, es muy buen aporte que hayas puesto. Hablando ya de temas de hipertrofia, ¿vale? Para construcción de músculo, se ha visto que la leucina es uno de los mayores aminoácidos que estimulan la síntesis proteica, entonces que influyen bastante. Entonces, si tú le das, bueno, hay un estudio por ahí que se ve varias comparaciones de tomas proteicas, creo que Sí, serían buena todos de ganancia. origen, sí. Eh, pero que eso, que al fin y al cabo sí lo puedes hacer sin problemas, pero se puede tener Exacto. en cuenta la leucina. Es un tip muy bueno que realmente no se me hubiese corrido a mí ahora para decir. Entonces, realmente lo veo un aporte muy grande por esto, para gente vegana o vegetariana. El simple hecho de aportar de forma aislada leucina, ¿vale? Por ejemplo, la ingesta proteica más 3 gramos de leucina, que bueno, se dice que entre 2,5 y 4 es lo que activa más la mTOR, que sería para esta síntesis proteica muscular. Yo Eh, justo estaba leyendo esta mañana que te lo dije, hay un chico que el nombre es holandés o de los Países Bajos y o sea, yo sé que el Instagram es Nutri Protein Factors o algo así y él hizo su tesis doctoral sobre la proteína y el timing proteico, ¿vale? Y habla de la leucina, entonces recomendaban 5 gramos y 5 gramos antes, 15 minutos antes de realizar la comida para elevar esto. O imagínate, sea, ¿no? es curioso, eso es curioso. Por eso siempre se dice igualmente que una proteína completa siempre normalmente tiene que estar entre 20 y 30 gramos por por comida, porque se ha visto que más o menos entre 20, bueno, y 40 gramos, es que también tendríamos que aquí matizar si somos hombre, mujer, el requerimiento proteico y demás, porque creo que era 0,03 si nos cero vamos coma a cero matizar cuatro mucho, o Sí, sí, sí. 0,04 gramos por kilo para conseguir la leucina por comida. Por día. Entonces, Sí, por comida. Y claro, ellos hablan de que 20 gramos de proteína es suficiente para activar casi al máximo la síntesis proteica, pero que con 40 se aumenta entre un 10 y un 20% más. Entonces, si tu objetivo es la hipertrofia, todo lo que sea más y esté dentro de los parámetros, pues va a ser mejor. exacto. Todo bien, bien, genial dicho. Realmente ha sido un muy buen aporte para cerrar el valor biológico lo de la leucina. Así que, mira, todos apunte boli y para adentro. Nada, más o menos ahora yo lo que iba a querer comentar, y ya más o menos nos quedan pocos temas, luego a ver si tienen alguna pregunta, sería el tema, aunque ya hemos comentado un poquito por encima, el si, por ejemplo, esto, la proteína fuese, si más es mejor, si, por ejemplo, pasarnos de estos límites que se han visto hasta ahora, nos va a aportar mayor beneficio. Ya, o sea, he leído sobre ello ya a la población de a pie, gente novata, intermedia, no, o sea, más no es mejor. O sea, es preferible que consumas lo que tienes que consumir y el resto lo derives a los otros macronutrientes que te van a dar energía. Pero sí se ha visto que en personas ya que son bastante avanzadas, con bastante masa muscular, sí responden a más proteína mejor. Exacto. En personas avanzadas, ¿has dicho, perdona? Ya hablamos de culturistas, ya que se dedican a ello, que tienen bastante masa muscular. Ok, sí, al fin y al cabo también tenemos que pensar que tenemos muchísimo más músculo por el cual alimentar, por decirlo así, y que realmente cuando estamos hablando de un culturista o algo ya no estamos en salud, estamos en un proceso en el cual, por decir así, no es natural tener tanta masa muscular, sí que Anabolismo tenemos. puro. Entonces, claro, mantener esa masa muscular es como mantener ahí a un dios comiendo Cuesta. que no vale. Entonces, es esto. Genial, genial. Yo lo que quiero aportar es esto, que si somos personas con un normopeso, que no nos dedicamos, por ejemplo, a ser unos Mister Olimpias, realmente pasar de ciertos gramajes como los que hemos dado, lo veo una tontería, incluso a largo, largo plazo podría ser un poquito perjudicial en cuanto a si, por ejemplo, no en riñones, bueno, todo se vendría a través un poquito los riñones, pero también me vengo sobre todo lo del ácido úrico. Realmente, una de las cosas que expulsamos sería el amoníaco, luego se puede ayudar a transformar en urea, y esta urea es expulsada normalmente por la orina. Si esta urea no es expulsada, se puede acumular y transformar una cosa llamada ácido úrico, con lo cual podemos formar unos cristalitos en las articulaciones, por ejemplo, y que esto nos cree un dolor muy grande y que se derive en gota, que se llama. Entonces, es algo que deberíamos, yo creo, que tener en cuenta a la hora de más no es mejor, mejor es mejor, como siempre se ha dicho. Entonces, tener esto en cuenta ante todo, que
que porque consumas más no vas a sacarle mayor partido. Sacarás mayor partido si ese gramaje se lo pones, por ejemplo, a la grasa, si eres una, por ejemplo, mujer, en cuanto, yo que sé, para mejorar este sistema hormonal, o a los carbohidratos para mejorar ese rendimiento en el gimnasio, si va a ser utilizado como fuente de energía. Sin duda. Va. Chapo. Exacto. Pues, pues nada, me gustaría nada para como último tema, y luego no sé si hay algún tema más del que a lo mejor tú creas que podríamos hablar sobre la proteína o demás. Algo que se ha visto también en personas obesas, porque claro, una persona que pesa 160 kilos y quiere definir, le vas a poner 2,5 gramos por kilo de peso y consumir 370 gramos de proteína. Exacto. Yo ahí iría a lo sencillo, porque una persona al fin y al cabo que lo que quiere, su objetivo es bajar de peso, o sea, mejorar su salud. Iría por lo más simple, que sería calcular la proteína según su estatura. Si mide 170 centímetros, pues 170 gramos de proteínas al día. Y el resto ya con su debido déficit lo derivaría a los otros macronutrientes. Muy bien, sí, te doy toda la razón, esto me gustó mucho porque esto fue de Andy Ripperbody y realmente es un hombre en el cual yo confío un montón en cuanto a lo que lleva detrás de experiencia y demás. Entonces, él lo que dice para que no nos compliquemos es que ya en una persona obesa, si mide 1,70 m, por ejemplo, le podemos meter un gramaje pues de 170 centímetros, 170 gramos. Otra cosa que yo utilizo, pero esto ya también porque lo tengo formulado en un Excel y realmente así ya no me como la cabeza, es el utilizar el tema del peso corregido y el peso ideal. Estas fórmulas lo que me hacen es, en cuanto a su estatura, en cuanto a una fórmula y unos cálculos, me da el peso como ideal para un normopeso, y a través de ahí lo que yo podría hacer es empezar a hacer el gramaje. Ahora mucha gente me podría decir, vale, pero el peso magro, si tuviese masa muscular, estamos hablando de un obeso, seguramente esa masa muscular vaya a ser ínfima, estemos a un 40% de grasa o un 30% al largo, perdón, y seguramente no podríamos decir, no, es que a lo mejor podrías contar en vez de por 60, 70 kilos porque tiene masa muscular. No creo que tenga una masa muscular muy grande, a no ser que hablemos de una persona profesional como sería un strongman o cualquier tontería de estas. Y después, otra de las fórmulas que hago también, o sea, otras de las estrategias que doy, yo siempre utilizo normalmente la del peso corregido, sería, por ejemplo, el simple hecho de sacar el porcentaje magro que tiene esta persona. En cuanto a una persona obesa, lo que es una regla de 3, pero es una tontería. Yo me ceñiría más por la opción que has dado tú, que es la de la altura. Date cuenta que yo creo, vamos, sí es verdad que también lo he visto, el tema de las dos opciones que comentas, pero al fin y al cabo ya era lo simple, y si funciona, creo que para la misma persona va a ser mucho más fácil, o sea, y para ti también. O sea, Exacto, sí, sí, toda la razón. Yo es lo que digo, yo porque lo tengo automatizado en un Excel y lo utilizo así por el simple hecho de intentar hilar lo más fino posible, por decirlo así. Pero claro, si yo no tuviese esta fórmula y todo, antes que ponerme a hacer esto, directamente cogería y medio 1,70 m, pues 170 gramos. exacto. No me voy a Al fin y al complicar. cabo, las matemáticas, aun haciéndolo perfecto, fallan, y esto es testar, o sea, ver cómo avanza la evolución que tiene la persona. Exacto. Sí, por eso mismo a veces doy también la propia información de que cojas a un preparador, cojas a una persona que pueda llevarte de forma correcta y que no intentes suplementarte o alimentarte por ti mismo. En cuanto a más es mejor, porque seguramente estés desperdiciando, lo que digo, con nutrientes que no te vayan a valer la pena para nada. Sí. Sí, o gastándote el dinero y pudiendo destinarlo a comida y gastándote la mitad y estando mejor, o sea, y ofreciéndote el mismo rendimiento. Ujú. Genial. Pues mira, más o menos yo no tenía ningún tema más para hablar sobre la proteína. No sé si tú tienes alguno sí que te venga en mente, Mm, bueno, se podría hablar sobre el reparto de la proteína a lo largo del día, por ejemplo. el Podríamos timing hablarlo de proteína. Vale, vamos a ello. Me gustaría que me explicases un poquito cómo lo enfocas. Vamos a ello. Vale, según el objetivo también de la persona, repartiríamos, se ha visto que repartir la proteína cada 4 o 5 horas a lo largo del día, en 3 4 comidas, sería lo más óptimo en cuanto a aumentar la síntesis proteica. Entonces, si tu objetivo sería la hipertrofia, es una cosa que ya cuando tú tienes la base afianzada, que sería el total calórico, ya te podrías ir subiendo en los peldaños. Esto sería una de las cosas de arriba, pero sí que te da, o sea, ofrece beneficios. Y si tú puedes sumar, tienes la base ya totalmente afianzada, y te puedes sumar, no sé, un 10%, es un 10%, como dijiste, alto, un Perfecto. poquito a lo largo se Mejor que convierte en cero. algo grande. Exacto.
Toda la razón. No, yo realmente el tema del timing sí que me parece interesante por esto mismo que comentas, porque al menos podemos, lo que siempre digo, extrapolar un poco los estudios, pero igualmente se ha visto en ciencia ya en cuanto a muchos estudios que el repartir la ingesta de proteínas entre 3 comidas mínimamente, ¿vale? Sí que una vez tengamos el aporte calórico total, hagas 1 o 2 comidas, ¿vale? Va a ser lo mismo, por decirlo de una manera, pero si queremos maximizar esto, se ha visto que entre 3 6 comidas o más, si haces más de 6, tío, eres un dios. Sí, como Pues recomendaron ahora para el COVID. exacto, 10. exacto. 3 o 7 o 10, sois unas máquinas. Entonces, yo lo que me vengo a ceñir es en esto, que se ha visto que a partir de 3 comidas la síntesis proteica muscular es como más optimizada, por decirlo así. Entonces, es buen aporte también. Y en cuanto a la forma de el perientrenamiento, trabajarlo de forma de perientrenamiento, o antes Sí, o después, también sería otra buena opción. exacto. Y depende también cómo vayas si vas en ayunas. Gente que le gusta ir en ayunas, que no es lo más óptimo si tu objetivo es la ganancia de masa muscular, pero si no tienes mucho tiempo del desayuno al entreno, mínimo 40 gramos de proteína de rápida absorción. Y ya si quieres intra, si no te lo tomas preentreno, y bueno, el postentreno, pues la ventana anabólica no existe como en sí, pero sí se ha visto que también se obtiene un beneficio adicional de una proteína de rápida absorción postentreno. Ok, No quiere decir ¿puedes? que sea la panacea, pero Yo es esto. Yo, por ejemplo, en algo donde lo optimizo es cuando estamos en una definición ya prolongada en el tiempo y, por ejemplo, estamos en un porcentaje de graso bajo, optimizar, bueno, pero ya todos los macronutrientes me vendría a referir en cuanto a antes y después, ¿vale? Antes siempre limitaría un poco la ingesta de grasas para no ralentizar la este vaciado absorción. gástrico y después, pues si no tienes ningún entrenamiento por la tarde, ningún problema en añadir grasas o lo que fuese. Entonces, me parece también bastante interesante el tema de añadir un poco más de ingesta de proteína después de entrenar o demás. Y también otra de las cosas que me gustaría es esto, que porque has comentado un poquito de la proteína intraentrenamiento. ¿Tú eres partidario, por ejemplo, de meter una proteína intraentrenamiento? No, 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 para nada. Yo no, o sea, también tienes que ver, yo no soy partidario de ello, ¿vale? Básicamente entreno agua, si quieres electrolito y sal, un poco más. Pero sí lo he visto de gente y estudios que he visto que intraentrenamiento, si no consumes proteína previamente a modo de refrigerarte, por así decirlo, estar tomándote el batido, por así decirlo, durante el entreno. O sea, te estás aportando. Tiene que ser una proteína de rápida absorción, que de liberación rápida, para que al fin y al cabo le esté dando al músculo aminoácidos. Exacto. Sí, yo aquí, claro, yo me ciño un poquito yo esto es lo que digo, ya al fin y al cabo lo aprendí de Ismael Garancho, lo que me ciño es al tema de que en un entrenamiento de fuerza, normalmente lo que estamos buscando es esto, el tema de romper o utilizar, o sea, degradar proteína, al fin y al cabo. Es lo Sí, que es es que es nuestro objetivo. Entonces, a lo mejor podría ser un poco tontería el tema de añadir proteína intraentrenamiento, porque es como él le explicaba, que me gustó, es como no acabar de destruir un muro y ya estar añadiendo otro encima. Entonces es mejor destruir, por ejemplo, 50 ladrillos que esto y construir 50 y medio, que ya tendremos medio más. En balance cambio, positivo, exacto. total. Entonces es lo que yo vendría a referirme. Porque como también sé que te lleva Joseca, por lo que me dijiste y tal. Entonces, otra de las cosas que yo vi, porque yo estuve cuando estuve en Valencia, en el Summit de Hipertrofia y demás, eh, otras cosas que me encontré con un chico que estuvimos cenando y demás, que también lo llevaba Joseca y que, por ejemplo, Joseca le ponía intraentrenamiento una proteína, no me acuerdo ahora mismo cuál, y claro, estuvimos hablándolo allá en el seminario y cuando comentó, por ejemplo, también esto Ismael Ancho y demás, que yo esto ya realmente, estos estudios salieron hace tiempo, ya lo tenía bastante visto. Lo que él me empezó a preguntar es que si, por ejemplo, Joseca, pero igual que Joseca, 1.000 personas, ¿por qué le ponía a lo mejor proteína? Es que no me acuerdo cuál era, es que era hasta que te digo así, no, era un nombre tan raro que no había, en plan, no sé si era peptidasa o no sé. En- es que no conozco, porque es que yo me ciño a whey, isolada y caseína. O sea, Mm, bueno, sí he coincidido con José, que he coincidido con gente que lleva también en él, o sea, compañeros, al fin y al cabo los conozco, y creo que no, o sea, yo sé que intraentreno le haya podido meter hidratos de carbono de rápida absorción, electrolito y sal. Lo único que tengo, ya, bueno, no y lo sé. más común, por así decirlo. Sí, sí, claro, es que encima también es esto, es lo más común. Yo en cuanto al tema del chico este, es Pruden se llama, pero ahora Ah, mismo sí,
¿vale? Cuadra con él. Sí, pues Sprudent más o menos, que si no ya le comentaremos. Y es esto, el tema de la proteína, me acuerdo que lo estuvimos hablando y yo decía, es que no lo acabo de entender y él tampoco y ahora mismo no me acuerdo porque estuve discutiendo en cuanto al tema de la proteína porque no la conocía yo. No, pero yo lo he leído, o sea, no le he mostrado tanta importancia, por así decirlo, porque creo que es más prioritario en caso de que quieras meter carbohidratos más que proteínas durante el entrenamiento. Entonces no ha tenido relevancia para mí, o sea, no he visto ningún estudio que haya dicho que con eso mejoras un 20%, por ejemplo, que entonces ya diría, hostia. Exacto. No, sí, toda la razón. Bueno, pues yo creo que en cuanto al timing, igualmente ya hemos dicho, al fin y al cabo haciendo un pequeño resumen, podríamos optimizarlo en cuanto al entrenamiento pre y post. En tema de rápida absorción o no, yo lo pondría en cuanto a la disponibilidad de cada persona. Si puedes comer 4 horas antes y hacer una comida Sí, sólida, puedes hacerla. Si tienes 1 hora y media o 1 hora, podrías meterlo de forma líquida para que sea más sencillo. Y aislar un poquito las grasas para que a lo mejor la absorción sea más claro. rápida y no tengas que esperar tanto tiempo para que se dé esta digestión. Sí. Pero se Eh, le ve antes la síntesis proteica, al fin y al cabo. exacto, exacto. Vale, pues voy a sacar el último temita, yo creo, y yo creo que casi que tendremos casi todo ya de la proteína, o sea, más allá de todo sobre la proteína, que sería el tema de la suplementación. Explicar un poquito qué tipos de proteína hay y qué podríamos dar de beneficio a una hacia otra, o cuándo nos podríamos beneficiar de una y cuándo nos podríamos beneficiar de otra. Así que si quieres, no sé, ya empiezo yo, por ejemplo, explicando lo que sería la proteína whey. Le das tú si quieres a la isolada o de esto y a la casina. Vale, primero de todo, decir que la proteína whey o la proteína de suero que todo el mundo conoce, ¿vale? Al fin y al cabo, es el suero de la leche, como ya se dice. Y para quien no sepa, o sea, el lácteo en sí, por ejemplo, está compuesto por caseína y por suero, ¿vale? Es un 80% caseína y un 20% de suero. Este suero es el típico que cuando abrís un yogur y veis el liquidito de encima y lo tiráis por el... Sí, y normalmente hay mucha gente que lo tira. Ahí estáis tirando la proteína de este yogur, ¿vale? O sea, lo que tiene mayor valor biológico, por decirlo de una manera. Entonces, esto lo que se hace es se aísla de todo el lácteo y se convierte en polvo en cuanto a unas sustancias, o sea, en cuanto a unos procesos químicos, se convierte en polvo, se concentra y tenemos una proteína de muchísimo valor biológico. También, bueno, por matiz pequeño, decir que esta proteína también, una de las maneras por las que se creó y por las que se vio que, bueno, pues vamos a hacer algo con ellas, porque cuando se tiraba por las cañerías, se tiraba, era algo muy contaminante y que podía perjudicar muchísimo. No sé si conocías de esto, pero pues, No. era algo muy contaminante y por eso mismo dijeron, tenemos que hacer algo con esto, o sea, tenemos que mirar de hacer algo con esto. Y cogieron y crearon, o sea, se dijeron, bueno, pues hemos visto que tiene un valor biológico, lo podemos convertir y vamos a hacerlo en proteína. Entonces se cogió, se convirtió en proteína de suero y a partir de ahí, pues, utilizándose. ¿Qué es lo que tiene esta proteína? Bueno, pues normalmente, buena teoría, hermano, ¿qué pasa? Maquinote. Eh, pues normalmente lo que pasa es que esta proteína se utiliza como una proteína de rápida absorción, ¿vale? Porque está aislada un poquito, tiene carbohidrato y tiene algo de grasas, ¿vale? Pero está lo más aislada posible de una manera y contiene lactosa, ¿vale? Algo que, por ejemplo, hay gente que no tolera, ¿vale? Entonces, para esto ahora Héctor les comentará que hay otras opciones, pero la podríamos consumir, es la más barata y si no tienes ningún problema, hay gente que se complica porque la caseína o porque la isolada es más cara y dicen, bueno, pues si es más cara será más buena y no es eso, sino que a lo mejor tiene más proceso o tiene algo más como aislado para mejorar algunos aspectos que no tiene la whey. Entonces, si, por ejemplo, no tienes ningún problema con nada, con, por ejemplo, la lactosa, podrías optar por la whey, que seguro que será la que te saldrá más barata y sin ningún problema la podrás utilizar. Más estudios tiene también y más rápida absorción que el resto. Exacto. Luego, por ejemplo, si tenemos, o sea, una intolerancia a la lactosa o no toleramos bien la lactosa, me gustaría, Héctor, preguntarte a qué proteína nos podríamos ir. Pues no estoy seguro si es la misma, la isolatada o hidrolizada. Sí, 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 es lo Yo, mismo. entonces sufre un proceso que no sé si es por calor, para quitar el tema de la lactosa. Sí, O sea, al fin y al cabo sí. lo que tiene es, tiene un valor de proteína bastante alto, no tiene tantos carbohidratos, o que nulo prácticamente, y lo mismo pasa con la grasa.
Exacto. Entonces, lo que pasa es que aislamos la lactosa al máximo y al fin y al cabo, tanto la whey como la isolada es producida a través de la calor, o sea, se microfiltra a través de la calor y demás. Lo único que la isolada está más tiempo. Entonces, como está más tiempo, se va como Más pura. depurando más, exacto. Entonces, con ello queda como más pura y tiene menos cantidad de carbohidratos, como bien has dicho, menos cantidad de grasas y es como si tú tienes a lo mejor intolerancia a la lactosa o no la toleras bien, seguramente esta proteína te puede ayudar. Y luego falta la caseína. Exacto, me gusta eso. Proteína de liberación, una liberación más sostenida, más larga, no rápida absorción. Y bueno, es otra opción también. Recomendaba quizás para periodos en donde hay un largo ayuno, si ayuno largo, largo, o sea, no estamos hablando de 4 o 5 horas. Estamos hablando, por Exacto. ejemplo, de por la noche para irte a dormir, o si en este caso haces un ayuno intermitente. Yo lo pondría como, bueno, que un ayuno intermitente no, pero si tuvieras cualquier tipo de problema y comes por la mañana y ya no vas a comer hasta por la noche y te interesa mantener elevada la síntesis proteica, pues puedes meter esta opción. Al fin y al cabo, lo que vas a mantener en la sangre, por así decirlo, los aminoácidos constantemente Activo. corriendo, Sí. ¿sí? Y vale, evitar esa degradación, que bueno, es matizable porque no es así, pero bueno, para mantener aminoácidos en sangre durante más tiempo. No es Exacto. la rápida opción, si no se mantiene y si vas a estar mucho tiempo sin comer, pues puede ser una opción más. Exacto. No, toda la razón. Realmente es que es esto. Al fin y al cabo, tenemos como una proteína de liberación lenta, por decirlo así, sostenida, y que al fin y al cabo podemos mantener este pool de aminoácidos en sangre durante más tiempo, por si vamos a entrenar, por si mantenemos un ayuno largo o algo, para que, por ejemplo, si entrenamos no coja del músculo, por ejemplo, si nos quedamos sin glucógeno, que realmente también es algo un poco complicado, o realmente no tenemos el suficiente glucógeno para utilizar en esa serie, podría coger un poco de glucógeno y un poquito de proteína como liberación rápida. Entonces, si tenemos este pool de aminoácidos, es mejor que lo coja desde el pool de aminoácidos a que lo coja directamente desde el músculo. Eh, entonces, yo creo que es una buena opción también, pero también matizando, porque si tenemos una buena ingesta proteica y demás, no tendríamos por qué añadirlo. Claro, Entonces, yo siempre comento que nunca un suplemento va a sustituir una comida, jamás en la vida. O sea, siempre que tú llegues a tus requerimientos con comidas, mejor que mejor. O sea, no tienes por qué suplementar. Y como bien dijiste antes, más no mejor. Entonces ya a mí se me ha dado caso en clientes que le cuesta llegar a día de hoy a la proteína. Le cuesta. Y es la gran mayoría. Cuando ya tienen un objetivo de ganancia de masa muscular o estamos en una etapa de definición avanzada. Entonces, muchas opciones que le doy es, oye, pues la comida, o sea, lo que es bebible y te aporta proteína, al fin y al cabo no te va a suponer un gran esfuerzo de digerir, o sea, no te lo vas a notar y te vas a suministrar las proteínas que necesitas. Entonces, es una opción. O sea, si te cuesta llegar, oye, tienes esto, ¿vale? Que no tienes por qué tomártelo. O sea, al fin y al cabo, si comes proteína, no hay problema. ¿Qué pasa? Que el tema de la digestión, hay mucha gente que le cuesta comer. Y bueno, puede ser una opción viable. yo en cuanto a esto está muy bien el aporte, en cuanto a cuándo podríamos, es un buen tip que podríamos dar, en cuanto a cuándo podríamos tomarla, yo siempre recomiendo lo mismo. Si te cuesta llegar a los requerimientos, si en cuanto a saciedad no puedes comerte una pechuga de pollo, o no te puedes comer un trozo de salmón, o no puedes comer pescado, lo que sea, pues tienes esto, lo bebible, que te das menos cuenta o como que es menos saciante porque trago y fuera. Y si no, no haría por qué tomarla, que esto también la gente cuando empezamos en el gimnasio, el típico batido después de entrenar o algo, que sí, quiero que llegar a entender que si tú llegas con la alimentación en sí, no hace falta suplementarlo, que como bien has dicho tú, más no es mejor. Entonces, Exacto. es esto, consumirla cuando o no llegues o por requerimiento en cuanto a saciedad no puedas y ya podríamos añadir, o sea, ya está, o sea, no pondría ninguno más. O en cuanto, Exacto. por ejemplo, a desayunar, por ejemplo, algo dulce, a veces también, claro, mejor supongo yo creo que te apetecerá un yogur o sea, con sabor de chocolate a que te comas un yogur con Madura. pollo ahí al lado, por Sí. poner un ejemplo. Entonces también podría servir. Claro, yo también lo uso. Yo básicamente no lo uso porque no llegue la proteína, porque pocas veces utilizo proteína, pero sí para el queso batido, por ejemplo. Oye, me apetece de turrón, pues proteína de turrón. Al fin y al cabo estoy metiendo más proteína.
Exacto, sí, sí. Yo es otra de las maneras que lo utilizo cuando no tengo saborizantes, porque yo soy una persona que prefiero utilizar un saborizante y meter algo calórico a meter, por ejemplo, una proteína que me va a dar calorías cuando a mí me encanta comer y prefiero meter un bocado o algo a meterme esto como que no me voy a dar ni cuenta. Ya, Entonces, es eso. Pero bueno, como último tip, porque creo que igualmente también se nos va a acabar el tiempo en cuanto al directo, llevamos casi la hora. no me ha salido Eh, todavía. no, no, no. Si tocas donde pone directo, te pondrá cuánto queda. No sé cuánto llevamos. 50. Pues nos quedan 10 minutos. Me gustaría meter un pequeño tip en cuanto, por ejemplo, vamos a preguntarte, ¿cómo podríamos saber si una proteína, por ejemplo, es de calidad? Una proteína, perdón, una proteína de suero, o sea, una proteína en polvo. Por ¿Qué sellos, podemos mirar? los sellos y el aminograma. Ahí está. Ah. Vale, ¿sabes en qué nos deberíamos fijar en cuanto al aminograma, por ejemplo? En la cantidad de aminoácidos que la compone, si Ujú. no me equivoco, y su proporción en cuanto a los tres aminoácidos, la vanila, la leucina y la Isolucina. Marina, isoleucina. isolucina y leucina, exacto. Sí, ahí está toda la razón. Al fin y al cabo, yo siempre, bueno, en plan, lo que tendríamos que mirar sobre todo es la cantidad de leucina que tiene. Y si cada 100 gramos tiene una cantidad cada 100 gramos tiene una cantidad de 10 gramos, más o menos, 9,5, 10 gramos, debemos considerar que, claro, 30 gramos ya serían 3 gramos de leucina, entonces podría ser una muy buena calidad de proteína. Aparte de lo que tú has dicho bien, es el sello, ya podría ser Creapure, Arla, hay Creapure, me he ido, madre mía. Kiowa, Podría Kiowa, ser Arla, ¿cómo se llama? Hay Kiowa. uno, sí, Kiowa es otro, pero bueno, ahora mismo no me viene el que... Luego el IFOS, creo que. No, ese es para el No, ácido, para el omega 3. no me acuerdo ahora, seguro que me vendrá mientras. Pero bueno, y otras cosas es mirar que, por ejemplo, no tenga, por ejemplo, aminoácidos añadidos, como por ejemplo sería la creatina, por ejemplo, que a veces se lo añaden, o meter bases nitrogenadas para subir el contenido de proteína, que ahí más o menos fijándonos en cuanto a la leucina ya nos daremos cuenta. Pero si, por ejemplo, veis que en una proteína lleva creatina, no la compré. Mi consejo es que no la compréis porque ya es una chorrada. ¿Para qué le vas a poner creatina o le vas a poner arginina? Por poner una... O Todo. sea, Que al fin y depende al de... cabo no es el suplemento, o sea, no es el aminoácido que necesitas para, por así decirlo, para la reparación o la construcción. La proteína, mira, ya está, ya me ha llegado. Era Probón, Probón, que no me Ah, venía. pero bueno. Sí, que también es una muy buena calidad que veo yo. Entonces, no sé, tío, yo creo que ya lo hemos matizado. No sé si nos dejaríamos algo por con todo lo que hemos hablado, pero creo que realmente le hemos metido caña a todo, creo. No sé si Yo creo te... que Sí, ¿no? Que también. Igualmente es lo que digo, guardaré, como he dicho desde el inicio, lo guardaré, cuando tenga tiempo lo editaré y demás. Ahora estoy finalizando un curso y lo colgaré en YouTube para que podamos llegar a más gente y demás, porque realmente he visto que hemos dado, es lo que digo, me da igual la gente que haya estado mucho o menos, sino que creo que hemos tenido una conversación en la cual yo he disfrutado como un niño hablar sí, de esto. total, total. He aprendido algo de ti, seguro, como por ejemplo lo de la metionina y la Y lisina que no me acordaba. Y a lo mejor también has aprendido algo de mí. sin duda. Encima, yo creo que a la gente que a lo mejor se haya quedado hemos podido aportarle y que cuando esto se cuelgue podremos aportar a más personas a largo plazo. Claro. Al fin y Entonces, al cabo el objetivo, o sea, compartir los conocimientos y exacto, aprender, seguir aprendiendo. exacto. Y pasar un buen rato al fin y al cabo. Sí, Porque es que es lo que te estoy diciendo, estaba muy cómodo, no te conocía así de hablar por Cam o demás, solo por el chat y de hace poco. Y, tío, la verdad que ha sido un placer y que igualmente, igualmente. joder, se te ve una persona con un gran corazón, como siempre digo, lo único que estamos ahí todos lejos. Solo tengo a Lidia y a poca gente por aquí cerca Sí, normalmente. ¿no? Sí, ya Hombre, ves. yo aquí, la verdad es que en la isla a nadie. Tengo a Mel A poca gente. y, Ya, a poquita gente. y ya Nosotros, está. cuando nos vamos a juntar realmente y si no nos cancela es en Sevilla, en Arnold. Al Arno. Hombre, Sí, ya nosotros teníamos pensado ir, hablamos con Javi, hablamos con Luisillo, Sergio, JJ, pero hay que ver a ver qué no te para todo esto. O sea, al ya. fin y al cabo, no sé. Nosotros ya lo tenemos, gracias a ti, Verónica, solo faltaría, de verdad. Me alegra que te hayamos aportado. Eh, Nosotros ya lo tenemos todo cogido, en verdad, en el apartamento. Las entradas aún no, porque queríamos esperar en cuanto a esto. Ahora han quitado las entradas, la venta de entradas durante un tiempo, esta nueva señal. Ah, pues Pero no lo bueno, sé. sí, lo han quitado, aunque yo creo que si las cosas se hacen bien podremos llegar, porque en junio en un principio ya estará todas las fases acabadas y Sí, esto al es casi a final de final septiembre.
es a finales de septiembre, entonces yo creo que tenemos tiempo de sobras como para que esto se reanude y que encima, por ejemplo, nos podamos juntar todos. Ya que No, dime. no, que teníamos pensado ir, o sea, Que sería un eh, placer, porque realmente es lo bueno y bonito que veo de las redes sociales, el juntarnos tanta sí, gente y encima poder coincidir en un evento como este. Nosotros vamos con unos amigos míos, luego también viene Elena, una chica de Fit Store de esto, luego también viene Laura con nosotros, que tenemos todos un apartamento, Laura PF, no sé si conoces, Lauri, sí, y luego Lidia, y luego más o menos Fit Store también iría para allí y todo, pero bueno, esto ya por separado, y tenemos ya cogido el apartamento y todo, pues para ti, para juntarnos allí. Y sin también es duda. eso, teníamos hablado con María y demás, que también iba con Javi, con Juanjo y con Sí, sí, Sergio y demás. Entonces, tío, la verdad que es un placer conocerte, haberte conocido, conocer a gente como tú también, tío, placer es más mutuo. de la cual aprender, tío, y encima no solo sacar el tema de aprendizaje, sino que también conocernos como personas y compartir la misma pasión que seguramente no Sin hablamos duda. con esta friquez igual que hablamos con todos. ¿Qué va? O sea, al fin y al cabo, yo cuando hago los directos, que me encanta, o sea, por así decirlo. O sea, como bien dices, compartes conocimientos, aprendes, porque siempre se aprende y quien diga que no, pues que se baje. Exacto. Pero que vamos, que yo no tengo la suerte de tener gente cerca, más allá de mi novia, que esté metida en este mundo. Entonces, para mí es un gozo cada vez que hago un directo, que tengo la posibilidad de hablar con alguien. O sea, cuando viajamos ya, vamos, se nos hace súper corto todo. Ya Pero ves. bueno, Eso es lo bueno, tío. Pero bueno, no sé, supongo que el directo no tardará en acabarse. Si no, 3 minutitos. vale, pues como quieras, si quieres vamos cortando ya. Y, y nada, tío, decir de eso, que es un placer haber venido a tu perfil. Creo que hemos aportado y lo hemos explicado todo de forma muy matizada, y lo cual Mm. la gente no ha podido entender. Y que nada, ya te digo, tío, es un placer haber hablado contigo, una persona muy grande, y Casi, que espero que nos igualmente. conozcamos, joder. Sí, espero que sí. Si no es en este evento, en el próximo futuro. Exacto. Si no es aquí en España, puede ser en otro evento en Alemania. Exacto. Sí, sí, que donde sea, al final esto es lo bueno de las redes sociales. Sí. Lo máximo que yo he sacado es conocer gente y compartir eso, conocimientos, aficiones. Exacto. Brutal. Intensidad y a muerte. Siempre. No se Pero nada, merece. brother. Pues Pues nada, nada, ha sido nos un vemos. placer. Gracias a Un todos por abrazo. haber estado. Encantado de Y conocerte. igualmente, tío. Y un abrazote muy grande, tío. Darle fuerte luego a salir a las 8 y a caminar. Sí, a moverse. Ya ves. A cuidarse, máquina. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Nos vemos. Adiós.